Voy a explicar este tema nuevo que hubo bastante dudas en las actividades, por eso es que me tomo este tiempito. El tema va a ser sustantivos, ¿sí? Nosotros vamos a tener los sustantivos propios, ¿sí? Y los comunes. Dentro de los propios van a ser los nombres, ¿sí? Que esto acá lo tienen tapado. Son los nombres ya sea de personas, de instituciones, ahora voy a ver, me voy a meter en detalle. Y dentro de los comunes vamos a tener los concretos, los abstractos y también los vamos a subdividir en más, ¿sí? Entonces continúo, pero las dos ramas más grandes van a ser los propios y los comunes. Después de eso se van a desprender más, va solamente de los comunes, los propios no. Los propios van a ser nombres de personas, ¿sí? Cualquier nombre, Juan, María, Pedro. Después va a haber nombres de lugares, ¿sí? Por ejemplo, San Miguel, José C. Paz, ya sean países, distritos, continentes, no sé, América o no sé, de cualquier nombre de un lugar va a ser un sustantivo propio. Nombres de instituciones, por ejemplo, Instituto San Martín, nombres de clubs, nombres de equipos de fútbol, Boca, River, ¿sí? Cualquiera sea. No confundir acá porque los sustantivos propios por lo general lo relacionan con personas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo niño o niña, ¿sí? Hombre, mujer, que esto lo confunden mucho, o estudiante, ¿sí? Lo ponen como sustantivo propio, pero niña no es un nombre, estudiante no es un nombre, entonces como no son nombres, no van a ser sustantivos propios, ¿sí? Tiene que ser sí o sí un nombre. Paso al siguiente. Van a tener después también los sustantivos comunes. ¿Sí? Acá voy a tapar y después lo voy a ir descubriendo. ¿Sí? Dentro, porque esto ya lo estaba explicando justo, pero se enclencó la computadora y tuve que hacer este video grabado. Dentro de los comunes vamos a tener las dos grandes subdivisiones que van a ser primero los concretos y los abstractos. ¿Sí? Dentro de los concretos vamos a tener las cosas y elementos físicos. Ya no vamos a utilizar más la definición que veían ustedes de primaria, que acá la taché, que es todo lo que se puede ver y tocar. ¿Sí? Esto lo tacho y lo vuelvo a tachar otra vez ahora, ¿sí? No va a ser más todo lo que se puede ver y tocar porque, por ejemplo, yo tengo muchas cosas o elementos que yo no los puedo ver ni tocar y son sustantivos concretos, comunes concretos. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre el sol, yo el sol lo puedo ver pero no lo puedo tocar y va a ser un sustantivo concreto. O el aire no lo veo ni lo toco pero existe, va a ser un sustantivo concreto. ¿Sí? Entonces, la primera subdivisión de sustantivos comunes va a ser los concretos. La segunda subdivisión va a ser los sustantivos abstractos, que van a ser las ideas y sentimientos, ¿sí? Acá voy a poner, por ejemplo, voy a sumar dentro de los concretos, voy a poner, por ejemplo, el sol, ¿sí? Y agregar ahí, vamos a tener el sol, ¿sí? O cualquier otro elemento, no sé, voy a agregar alguna cosa, por ejemplo, no sé, mesa. Mesa, no sé por qué me aparece en meseta, así que voy a poner silla. Y aquí está, ¿sí? Tenemos dos sustantivos concretos. Después tengo los sustantivos abstractos que van a ser las ideas y sentimientos, que no van a ser cosas o elementos como los concretos, sino que van a ser algo que no lo podemos ver, ni tocar, ni sentir tampoco, ¿sí? En realidad sentir sí con los sentimientos. Se me ocurre, por ejemplo, el amor, ¿sí?
No voy a dibujar, no voy a agregar ningún elemento porque si no se pueden confundir, ¿sí? Porque si pongo un corazón van a pensar que es el corazón concreto y no. Por ejemplo, no sé, nombres de materias, por ejemplo, filosofía, ¿sí? Otro nombre de materia, no sé, matemática. Amor también, aburrimiento, ¿sí? Todos esos van a ser ejemplos. Ahora vamos a ir igual a la actividad y voy a mostrarles bien. Después, dentro de los comunes van a estar los sustantivos individuales, que los individuales va a ser una palabra en singular que indica solo una cosa, ¿sí? Una sola cosa entre comillas porque en realidad no sería correcta hablando de cosas. Por ejemplo, la flor, ¿sí? La flor es una sola, ¿sí? No va a estar en plural, va a estar en singular. Una sola flor, ¿sí? Y voy a buscar. Acá tenemos una flor. La agrego acá al lado, ¿sí? Una solita. Y después vamos a tener los colectivos, que van a indicar en una palabra en singular porque no va a tener una S, pero va a indicar un conjunto de muchos, de eso lo que se menciona. Por ejemplo, una jauría son muchos perros, ¿sí? Un archipiélago es un conjunto de muchas islas, pero va a estar en singular la palabra, no va a estar en plural. No es lo mismo que decir perros, no va a ser una palabra en colectivo, ¿sí? Perros va a ser una palabra en singular que va a indicar un conjunto de perros, pero acá jauría es más grande el conjunto, ¿sí? Después vamos a tener las variaciones. Las variaciones de los sustantivos van a ser dos: género y número. El género va a ser femenino o masculino. Y el número plural y singular. Ahí voy a ir un ejemplo de cada uno. Y acá voy a ir haciendo las uniones. Estas van a ser las dos variaciones de los sustantivos, ¿sí? Los verbos van a ser los únicos que no varían en número, en género digo, ¿sí? Por ejemplo, en masculino podría poner auto, ¿sí? Va a ser uno solo. Y va a estar en masculino. Con la O nos damos cuenta que es masculino. Y femenino voy a seguir con el mismo ejemplo, flor, ¿sí? Y también nos vamos a dar cuenta por el artículo. Acá no podemos poner la auto, sino el auto. Y acá la flor, ¿sí? Acá agregándole el artículo nos damos cuenta que es femenino. Y el número, voy a poner un ejemplo de cada uno también, plural, van a ser los autos. ¿Cómo me doy cuenta del número? Por la S y el artículo los, ¿sí? Con eso me doy cuenta que es plural. Y singular, voy con el mismo ejemplo de la flor. La flor ya está en singular, ¿sí? O si no tenemos, también podemos poner el auto, también va a estar en singular. ¿Por qué? Porque van a ser uno solo, una sola flor, un solo auto, ¿sí? Bueno,
Voy al próximo. Acá tenemos ya la actividad, ¿sí? El punto número A dice, subrayen con un color los sustantivos comunes y con otro los sustantivos propios. O sea que acá tiene que haber solamente dos colores. Uno para los sustantivos, acá yo ya lo voy a diferenciar con colores. Uno para los sustantivos comunes, ¿sí? Que lo voy a marcar con azul. Y otro para los sustantivos propios que los voy a marcar con verde. Acá el que marcó más de dos colores va a estar mal. Tiene que haber solo dos colores en el texto, ¿sí? Repaso cuáles eran los comunes. Los comunes, acá estaban, iban a ser los concretos y los abstractos, que a su vez podían ser cualquiera de estos dos. Estos dos se pueden después subdividir en individuales y colectivos. Entonces, concretos voy a tener todas las cosas y abstractos todas las ideas, ¿sí? Entonces, comunes digo, bueno, voy a buscar todas las cosas o todo lo que me indique sentimientos o procesos. Voy a agrandar un poco. No, esto no. Bueno, a ver, por ejemplo, Alicia empezaba a aburrirse, 2 veces intentó hojear el libro. Bueno, muy bien, libro, ya tengo una cosa. Que leía a su hermana, pero era un libro, otra vez tengo, sin ilustraciones ni diálogos. Ilustraciones van a ser dibujos, van a ser también una cosa. Entonces se puso a pensar, casi dormida, debido al excesivo calor veraniego que la atontaba. El calor también va a ser algo que se siente, o sea, que también va a ser un sustantivo común. Margaritas también va a ser un elemento, un sustantivo común. Guirnalda también. Conejo, ¿sí? Y ojos. Bueno, así después tienen que seguir ustedes, ir buscando cuáles otras son las cosas, ¿sí? A ver, voy a ir mirando si hay alguno más. Extrañeza va a ser también un sustantivo común, pero va a ser abstracto, ¿sí? Porque va a ser una idea o sentimiento. No, acá no. Esto va a ser, esto lo voy a borrar. No, acá no va a estar como la extrañeza, sino va a ser un adjetivo, así que lo voy a borrar. Sigo. Conejo también, otra vez. Chaleco, reloj, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos. Y sustantivos propios con verdes. ¿Qué vamos a tener? Alicia. Uy, no, acá. Vamos a tener Alicia. A ver si hay algún nombre más. No, solamente Alicia, que se vuelve a repetir. Entonces acá tengo dos colores. Puede ser que ustedes hayan marcado alguno más. Bueno, acá Alicia tenemos. Y si se llegaba a repetir otra vez, también ya estaba. Bueno, indiquen con una X cuáles de estas frases extraídas del texto son construcciones sustantivas. ¿Cuáles van a ser las construcciones sustantivas? Las que van a tener un sustantivo como núcleo. Voy a ver cada ejemplo. Un libro sin ilustraciones, ¿sí? Le voy a copiar a la frase. Un libro sin ilustraciones. A ver, ¿tiene un sustantivo esta construcción? Sí. La palabra libro va a ser un sustantivo. Entonces, va a ser una construcción sustantiva porque tiene el libro. Sí va a ser una construcción sustantiva, entonces acá tengo que tachar. Sí, muy bien. Si lo hicieron así, muy bien. Voy a llegar tarde, es el otro. ¿Sí? Ahora voy a probar con el otro. Voy a llegar tarde. ¿Hay un sustantivo acá? No. Voy es una acción, ¿sí? Tarde, pero en realidad no es el núcleo, así que esta no va a ser una construcción sustantiva. Queda tachada. Vuelvo a la otra. Casi dormida.
Lo voy a poner acá también. Casi dormida. No tiene como núcleo un sustantivo, casi es un adverbio y dormida una adjetivación, así que tampoco va a ser una construcción sustantiva. Y un conejo blanco, la voy a poner acá, un conejo blanco. Conejo va a ser una cosa, ¿sí? Un elemento, entonces va a ser conejo también un sustantivo, entonces va a ser una construcción sustantiva. Entonces acá vamos a ponerle que estas van a ser las construcciones sustantivas. Las otras no. ¿Por qué? Porque van a tener un sustantivo como núcleo. ¿Sí? Estas van a ser las construcciones sustantivas. Después, en el punto C, identifiquen en el texto dos sustantivos concretos y dos abstractos. Anótelos en su carpeta y menciones qué palabras derivan de los abstractos. Bueno, este era bastante difícil, sí, por eso lo voy a hacer. Ustedes lo tenían que hacer aparte. A ver, vamos a hacer el C. Vamos a ver, vamos a tomar dos sustantivos concretos y dos abstractos, ¿sí? La extrañeza sí, entonces va a ser como un sustantivo. Bueno, extrañeza vamos a tener como sustantivo abstracto, ¿sí? Le voy a poner acá al lado para no ir mareando. No, dice, identifiquen en el texto dos concretos y dos abstractos. Ahora vamos a poner. Identificamos C. Identificamos en el texto, ¿sí? Acá, comunes. Los comunes ya directamente los pongo ahora. Habíamos visto una palabra que era, no sé, reloj, común, concreto. Sí, esto lo voy a aclarar. Común, concreto. Reloj era uno y podemos poner otro, conejo. ¿Sí? Y voy a la otra opción, abstractos. Teníamos la palabra extrañeza, ¿sí? Con que hayan identificado esa está bien. Puede ser que haya otra, ustedes después se fijan. Y teníamos la palabra extrañeza, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos. Nos va a faltar unos abstractos que después los buscan ustedes. Y yo les digo si está extrañeza. Ahora sí. Bueno, este sería el punto C. Vuelvo a ver. Este ya está hecho también. Mencionen qué palabras derivan del abstracto. No lo vamos a hacer porque de conejo no hay una derivación en abstracto y de reloj tampoco. ¿Sí? Sí, por ejemplo, de los abstractos se pueden derivar palabras. Por ejemplo, de extrañeza podemos derivar extraño, ¿sí? También se nos puede ocurrir extrañamente. Vieron que estas palabras derivan todas de extrañeza. Era eso básicamente lo que tenían que hacer y después ustedes se van a fijar si hay alguno más, ¿sí?
un sustantivo abstracto más. Debería haber uno más porque si la actividad lo pide, tiene que haber por lo menos uno más, ¿sí? Esto les va a quedar como tarea. Sí, bueno, ahí está. Horrible me salió. Y vamos a ver al otro punto, al último. Subrayen en este texto dos sustantivos colectivos y el sustantivo individual propio de cada colectivo. Bueno, ahora voy a marcar con otro color, con amarillo. Dos sustantivos colectivos. Habíamos visto que el colectivo era una palabra en singular que indica un conjunto de algo, ¿sí? Si yo fuera Alicia, mi país de las maravillas sería un archipiélago. Archipiélagos es un conjunto de islas. ¿Y cuál va a ser el individual? Lo anoto con otro color, con negro, no me queda más. Isla, ¿sí? Acá ves una flechita. No. Bueno, el de archipiélago va a ser isla, ¿sí? Y a ver qué otro más. Bueno, justo me quedé sin internet. Bueno, lo sigo explicando, no voy a poder ir marcando acá, pero lo sigo marcando. Y después se tendría cardúmenes. Cardúmenes, ustedes tendrían ahí que haber ido investigando cada palabra que aparecía. Cardúmenes de peces, ¿sí? Cardúmenes va a ser el colectivo y peces va a ser el individual. Y en el punto número 3, el último, expliquen en su carpeta si los siguientes sustantivos varían en género y número o no, ¿sí? Tienen, por ejemplo, la palabra celos. Ahora lo vamos a ir viendo cada uno. Vamos a esperar que cargue. Bueno, volvimos. Vamos a ver cada ejemplo, ¿sí? Hago los dos primeros, después ustedes continúan en su carpeta, ¿sí? Vamos para la primera palabra, celos. Bueno, acá esto ya lo habíamos marcado, archipiélago, cardúmenes, isla y peces, ¿sí? Celos. Era el punto 3, si no me equivoco. Punto 3. Variación en género y número. Bueno, voy con la palabra celos. La palabra celos, bueno, la raíz de la palabra va a ser, ¿sí? Esta. Y la S nos va a indicar que son muchos los celos. Vamos a hacerlo más fácil. Son muchos, ¿sí? Entonces va a ser en, género y número, ya habíamos visto que era femenino y masculino, y número, plural y singular. Entonces, vamos a tener que elegir uno de cada uno, ¿sí? En este caso, celos, ¿qué va a ser? ¿El celo o la celo? No, va a ser él. Entonces va a ser masculino, ¿sí? Y va a ser uno o muchos, son muchos. Entonces va a ser plural. Entonces acá tenemos que la variación en género y número va a ser masculino y va a ser plural, ¿sí? Bueno, y así van a tener que seguir ustedes con cada uno. Van a tener que seguir con estudiantes y ver si es
femenino masculino y plural singular con nada, fe y cosquillas. Y esto es toda la explicación, así que bueno, ahora les comparto el video y cualquier duda